Tengan muy buenas tardes, respetables hermanos, respetables hermanas. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Estoy transmitiendo a través del Alumbrador Cristiano en mi especial programa Te daré lo mejor. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor y posteriormente las indicaciones acerca del mensaje de esta tarde. Padre Celestial, te damos las gracias porque una vez más tu voluntad es tan grande y nos permites la gran bendición de poder discernir y presentar tu palabra. Gracias por ello. Que tú seas glorificado y que cada uno de los que oyen podamos crecer más en gracia y en conocimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando los días miércoles 5 de la tarde, hora de El Salvador, la vida y ministerio de Cristo. Estamos en el tema, el llamado a ser discípulos. Hoy vamos a ver la parte 2 de este tema, de el llamado a ser discípulos. Hay un especial agradecimiento que este día tengo que dar, y es que el Señor este día me ha dado la bendición de ajustar los 73 años de vida. A Dios doy gracias porque más de la mitad de mi vida la he dedicado al ministerio de nuestro Señor. Obedecí, como ya ustedes lo han escuchado muchas veces, obedecí a la edad de 18 años, de manera que tengo 55 años de estar en el ministerio del Señor. Bueno, vamos a continuar con este tema, el llamado a ser discípulos, en su parte 2. Usted recuerda que hemos venido estudiando situaciones, hay algo que debo aprender, hay algo que debo entender, y luego hemos visto hay algo que debe reconocer. Y ahora vamos a ver la parte que hay algo que debe cambiar. Y esto lo tenemos en el versículo 10, su última parte del capítulo 5 de Lucas. Cuando el apóstol Pedro vio la brecha que le separaba de Jesús, él dijo: apártate de mí. Lucas 5:8. Dichosamente Jesús no le hizo caso. En lugar de esto, Jesús se acercó a Pedro presentándole un desafío especial, porque mire lo que dice el verso completo. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Lucas 5:10. En el idioma griego, la palabra que se traduce por pescador es un verbo en tiempo presente que indica acción continua. No se trataba de una aventura fugaz, sino de una ocupación para toda una vida. Además, la palabra griega significa atrapar con vida. Eso es lo que significa también la palabra pescador, atrapar con vida. En la Biblia interlineal se lee esta traducción literal del idioma griego: tomarás hombres vivos. Entonces, ellos iban a estar trayendo hombres a Jesús que da vida al mundo. Miren lo que dice Juan 6:33.
porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Mateo recoge el llamado de esta manera. Dice Mateo 4:19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Lo mismo se repite en Marcos 1:17. Entonces nosotros vemos que el desafío para Pedro consistía en darle un nuevo centro a su vida. Él se había estado concentrando en pescar peces. Ahora su vida se centraría en pescar hombres. Jesús llama a agricultores a sembrar la semilla del reino, que es la palabra. Miren lo que dice Lucas 8:11. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ustedes pueden adaptar a las vocaciones conocidas en su región del mundo. Llama a los mercaderes a hablarles a los hombres acerca de la perla de gran precio. Dice en Evangelio 13, Mateo 13:46, dice que es el Evangelio. Llama a los carpinteros a ampliar su casa, y su casa es la iglesia. Por eso en Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Luego en 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Jesús llama a los médicos a trabajar con el gran médico en la sanidad de las almas. El Evangelio de Juan en 12:40 dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Es decir, que cual sea su vocación o interés en la vida, si usted ha de ser discípulo de Jesús, debe haber una redefinición del centro de su vida. Cuando usted cambia ese centro de su vida, habrá cambio de énfasis y habrá cambio de prioridades. Esta es la realidad que usted tiene que comprender. Entonces, fíjese bien, hemos visto, hay algo que debe cambiar, pero ahora pasemos a otro aspecto. Hay algo a lo cual debe renunciar. Se lo repito, hay algo a lo cual debe renunciar. Lo tenemos en Lucas 5:11. Como ya se hizo notar, el apóstol Pedro había andado con Jesús anteriormente. Sus amigos también lo habían hecho. Ahora Jesús los estaba llamando a un nuevo nivel de discipulado, a seguirlo a tiempo completo. Para hacer esto, tendrían que dejar sus barcas, tendrían que dejar sus redes y la pesca, tendrían que dejar mucho que había sido importante para ellos. Tenían que dejar atrás un ingreso estable y la seguridad financiera. Y esto evidentemente no es fácil. Según todos los indicios, los hombres tenían un negocio de pesca de proporciones respetables. Ya hemos visto que los socios tenían más de una barca de pesca. Jacobo y Juan tenían jornaleros, y si tenían jornaleros es porque eran propietarios
tenían gente a su servicio, porque mire lo que dice Marcos 1:20. Y luego lo llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. La madre de Jacobo y de Juan fue una de las mujeres que más adelante sostuvo financieramente a Jesús y a sus discípulos. Dice en Mateo 27, 55 y 56, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea. Noten esta palabra, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Juan era conocido del sumo sacerdote. ¿Por qué le digo esto? Mire lo que dice en Juan 18:15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Es probable que él y su familia tuvieran tratos, a lo mejor de negocios con el funcionario religioso. Ahora tenía que quedar atrás aquel negocio altamente muy lucrativo. Era mucho pedir, pero aparentemente no les pareció demasiado. Y esto es lo que leemos en el versículo 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Marcos nos dice que Pedro y su hermano Andrés le siguieron. Luego podemos ver en Marcos 1:20, dejando a su padre Zebedeo, ya lo hemos leído, en la barca con los jornaleros le siguieron. Se oye de algunos que protestan diciendo, por supuesto que el Señor no exige esto de todo discípulo. Eso es lo que dicen algunos. Sin embargo, en Lucas capítulo 14, Jesús le dijo a varios candidatos a discípulos lo siguiente: así pues, cualquiera de vosotros que renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Que no renuncia, a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Cuando yo estaba estudiando en la escuela de predicadores en Sonce, hermanos y hermanas, me daba cuenta de que había algunos estudiantes que habían renunciado a lucrativos negocios, a empleos con altos salarios, que vendieron todo lo que tenían con el fin de asistir a la escuela para aprender a enseñar y a predicar la palabra de Dios. Estos que protestan así también preguntan diciendo, ¿y qué de aquellos que no pensamos dedicarnos a predicar a tiempo completo? A esto se le responde que aún ellos tienen algo a lo cual renunciar. Necesitan renunciar a cualquier cosa que se interponga entre ellos y el servicio incondicional al Señor. Vamos a ver una nota aclarativa al respecto de lo que estoy diciendo. Puede que usted desee insertar la firme enseñanza. Mire lo que dice Mateo 18, versículos 8 y 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos
ser echado en el infierno de fuego. También este mismo concepto se ve en Mateo 5, versículos 29 y 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Voy a dar explicación de esto. Este pasaje o estos pasajes que hemos leído no enseñan, hermanos y hermanas, la automutilación, sino que enseñan el principio en el sentido de que uno necesita cortar y echar de sí, o sea, deshacerse pues de cualquier cosa que le haga desobedecer a Dios. Mire, por ejemplo, usted viene a Cristo y es una nueva vida. Hablo con los recién convertidos, pero evidentemente que no saca, es mejor dicho, él continúa siendo amigo de los amigos que desde su juventud ha hecho. Y tal vez estos amigos continúan en las prácticas del pecado. Continúan siendo borrachos, mal hablados, un montón de cosas en relación al pecado. Entonces, lo primero que le digo es que usted debe tratar de convertirlos al Señor. Y si no quieren, usted debe de cortar esa relación con esas personas, porque no es nada edificante la amistad. Dice en Mateo 16, 24, Jesús recalcó diciendo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, también uno debe estar dispuesto a confiar en que suceda lo que suceda, el Señor cuidará de uno. Cuando Pedro, Andrés, Jacobo y Juan siguieron a Jesús dejando atrás el mar de Galilea, ellos estaban confiando en que Él proveería para sus necesidades del mismo modo que había provisto la gran cantidad de peces. A veces sucede que no confiamos en el Señor como deberíamos confiar. Hemos conocido hombres que dicen: si yo renunciara a la manera de hacer negocios que tenía antes de ser cristiano, no podría ganarme la vida. Mi familia se moriría de hambre. Pero el Señor Jesús dice lo siguiente: Jesús prometió que si lo ponemos a Él y su camino en primer lugar, tendremos para las necesidades de la vida. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El apóstol Pablo escribió de la siguiente manera en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Otra aclaración que doy al respecto es que para seguir a Jesús, muchos cristianos han tenido que literalmente renunciar a todo lo que ha sido precioso para ellos. Por ser discípulos de Jesús, viven al borde de la pobreza y o del hambre. Se admiran de corazón y solo se les puede decir que Dios los bendiga por dar un buen ejemplo al resto de nosotros.
Una vez Pedro le dijo a Jesús: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Marcos 10:28. Jesús lo tranquilizó luego con estas palabras. Miren lo que dice el versículo 29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Yo, como siervo de Dios, cuando el Señor me dio la oportunidad de andar en otros países predicando la palabra, siempre han habido hogares de hermanos, de hermanas, que han tendido su casa para su servidor, que me han dado de comer, que me han dado una cama, que me han dado donde pernoctar. Y esa es la realidad, pues, que cuando uno viene a Cristo se multiplican los hermanos, las hermanas, se multiplican pues esas bendiciones. Lo que sea que usted deje para ser discípulo de Jesús, no se compara lo que el Señor le pueda dar. Paso a otro aspecto muy importante de este mensaje que estoy tratando para ser un verdadero discípulo. Hay algo que debe hacer, se lo repito, hay algo que debe hacer. Lucas 5:11. Es necesario mencionar un último requisito para ser discípulo de Jesús. Este obvio requisito está implícito en la palabra discípulo, y ya lo hemos visto en el texto, pero se debe mencionar. Hay algo que debe hacer. Concretamente, debe seguir a Jesús. El texto de la lección dice que Pedro y los demás, dejándolo todo, le siguieron. Lucas 5:11. Y Mateo y Marcos recalcan que los 4 hombres dejaron sus barcas y sus redes. Miren lo que dice Mateo 4:20 y 22. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Luego Marcos 1:18 y 20 dice: y dejando luego sus redes, le siguieron. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Por eso el Señor Jesús dice en Mateo 16:34: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Seguir a Jesús no fue fácil para Pedro ni para los demás. Los discípulos sufrieron desgaste, sufrieron hostilidad y con el tiempo la muerte por seguir a Jesús. Sin embargo, habían asumido un compromiso. Siguieron a Cristo donde quiera que éste quiso que fueran. Una aclaración es que nosotros, hermanos, tenemos que estar conscientes de las debilidades de los apóstoles y del hecho de que tuvieron que crecer en su entendimiento de todo lo que se suponía seguir a Jesús. Aún así, el resultado final fue el que se afirmó en esta frase: hay algo que debe hacer. Puede que usted no se haya hecho discípulo de Jesús todavía, que necesita creer en Jesús
como aquel que murió por usted y que le puede salvar de sus pecados. Fue Cristo quien dijo, no yo por supuesto, si no creéis que yo soy el Mesías, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. El mandamiento del Maestro, otra vez le recalco, no mío, es en el sentido de creer y ser bautizados, o sea, sumergidos en agua para ser salvos. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, una vez que usted sea cristiano, tendrá que seguirlo el resto de su vida. Él le dejó ejemplo. Mire lo que dice en 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No siempre será fácil. Dice en el libro de los Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero es el requisito mínimo para ser su discípulo. En conclusión, yo le puedo decir de todo este mensaje que hemos visto en su parte 1 y en su parte 2, hemos visto varios requisitos para ser discípulos. Le voy a recordar, hay algo que debe aprender, es decir, debemos ser estudiantes de la palabra, pues. Nadie puede someterse a la voluntad de Dios si no estudia su palabra. Nadie. Tiene que estudiarse y ese estudio se adquiere pues a través de las páginas de las Sagradas Escrituras. Hay algo también que debe entender. ¿Qué es lo que debe entender? Que debemos entender que Jesús es el Maestro de nuestra vida. Mientras usted no entienda que Jesús es el Maestro de nuestra vida, usted no podrá seguir adelantándose en la vida espiritual. No podrá realmente conocer a nuestro Señor, porque no tendrá una actitud de docilidad para las cosas de Dios. Luego hay algo que usted debe reconocer. Debemos reconocer nuestra propia insuficiencia y nuestra dependencia de Cristo. Usted puede ser una persona intelectualmente muy preparado, muy diligente. Usted puede ser una persona de aquellas que nacen en cierto modo dotados de una inteligencia que una vez oyen una clase de cualquier materia que sea y ya se les quedó grabado. Usted debemos reconocer nuestra propia insuficiencia espiritual, y cuando reconocemos que necesitamos depender de nuestro Señor Jesucristo. Luego hay algo que debe cambiar, es decir, debemos cambiar el enfoque de nuestra vida. Debemos vivir para glorificar al Señor y para atraer a los demás a Él. Pueda que usted a lo mejor en su vida secular, en su vida de su trabajo,
en su vida en la cual usted se desarrolla, haya sido o es una persona demasiado influyente, pero usted debe de entender que debe cambiar el enfoque de nuestra vida. Debemos vivir para glorificar al Señor y para traer a los demás a Él. Luego hay algo a lo cual debe renunciar. ¿Qué es lo que se nos enseña al respecto de esto? Debemos estar dispuestos pues a renunciar a cualquier cosa que nos impida el servicio incondicional y estar dispuestos a confiar en el Señor. Y por último, hay algo que usted debe hacer. Debemos estar dispuestos a seguirlo donde quiera que Él desee que vayamos. ¿Tiene usted lo que se necesita para ser su discípulo? Usted tiene la respuesta y nadie más que usted la tiene. ¿Por qué le digo esto? Porque realmente usted tiene que comprender que necesita depender completamente de nuestro Señor Jesucristo para ese discipulado. A continuación quiero hablar acerca un poco más de lo que es el mar de Galilea, o lo que como se entendía en aquel tiempo. El mar de Galilea se encuentra al extremo norte del valle del río Jordán. En el Antiguo Testamento se le llamaba mar de Cineret o Cinerot. ¿Ve? Luego, por lo general, se le llama mar de Galilea en el Nuevo Testamento por la provincia de Galilea, o también Lucas se refiere a él como el lago de Genezaret. Para evitar confusiones en estos estudios, pues nos vamos a referir en general a esta masa de agua como el mar de Galilea. El mar tiene forma de pera y mide aproximadamente 20 por 10 kilómetros y se sitúa a unos 200 metros bajo el nivel del mar. La mayor profundidad del mar es de unos 45 metros, está rodeado de colinas y montes que se elevan de 200 a 300 metros sobre el nivel de él. En ocasiones, el aire frío de las elevaciones más altas se precipita sobre el lago, azotando sus superficies y provocando grandes olas. En vista pues de que el mar recibe agua y también se deshace de ella, sus aguas son dulces y claras, con abundancia de peces, que es todo lo contrario del mar muerto. En el tiempo de Cristo estaba rodeado de ciudades que proporcionaban mercados disponibles para los peces que se sacaban de sus profundidades. Se dice que eran millares de barcas de pesca, de transporte y de placer las que se desplazaban de un lado a otro del lago, de modo que toda la región constituía una concentración de dinamismo y de prosperidad. Ahora bien, ¿por qué le he dado esta reseña en este aspecto de lo que es el mar de Galilea? Porque de aquí en adelante, como ya lo hemos empezado a estudiar, el mar de Galilea no se va a desprender en mucho del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo que parar acá, con la ayuda de nuestro Señor. Vamos a continuar el próximo miércoles para estudiar pues otros mensajes que siempre va aunado, que sigue la misma cadena de pensamiento de estos mensajes que le estoy presentando. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes
y que su palabra cada vez sea más bendecida. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos infinitamente porque nos has permitido presentar tu palabra. Que ella realmente ayude a todos quienes la estudiamos, que ayude a nuestra edificación, que ayude a nuestro crecimiento. También oramos porque cada día nos hagas ser estudiantes que somos muy entregados a tu palabra y sobre todo a aplicárnoslas a nuestras vidas. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.